Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Momentos de terror se vivió hoy en La Mosquitia, cuando miembros del ejército que se transportaban en un helicóptero se enfrentan con presuntos narcotraficantes. En la acción resultaron heridos varios civiles. En aparatoso accidente de tránsito muere joven en la carretera que de Tegucigalpa conduce a la zona norte del país. Autoridades hacen un llamado a la población para que apliquen medidas para destruir los criaderos de zancudos que están transmitiendo el dengue grave, que hoy cobró la vida de una niña en Tegucigalpa. En las oficinas del Registro Nacional de las Personas de San Pedro Sula, la Fiscalía investiga a empleados que habrían emitido el documento de identidad a varios menores de edad. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Gracias por acompañarnos este jueves 16 de septiembre. Y saludo de inmediato al licenciado Raúl Valladares. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. De inmediato vamos a el detalle de las noticias. Hoy en una noticia exclusiva que nos brindaron desde La Mosquitia esta tarde, enfrentamiento entre presuntos delincuentes y miembros del ejército dejó a 7 personas heridas de La Mosquitia. Es bien complicado esto. Hay 2 versiones, pero vamos de inmediato a conocer primero con Jonathan Girón qué pasó. Momentos de verdadero pánico y angustia se vivieron en La Mosquitia hondureña, producto de un enfrentamiento entre supuestos integrantes de estructuras criminales y elementos de las Fuerzas Armadas. El hecho, que parece sacado de una película de ciencia ficción, ocurrió la tarde de este día cuando las fuerzas de seguridad desplegaron todo su arsenal contra una lancha rápida a quien le dieron persecución en la laguna de Evans, luego de no responder los llamados y disparar contra los miembros de la Fuerza Aérea. Mientras los helicópteros sobrevolaban la zona, el miedo se apoderó de los residentes de la comunidad, quienes corrieron a esconderse en sus casas para evitar ser alcanzados por la lluvia de balas. Tras varios minutos de incertidumbre, los uniformados lograron asegurar la embarcación, que contenía al menos 15 barriles de color azul. En el enfrentamiento no se reportaron decesos, sin embargo, 7 sujetos resultaron heridos, los que fueron trasladados a un centro hospitalario en Puerto Lempira. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Ante este hecho, ¿qué han dicho las autoridades de las Fuerzas Armadas del país? Mediante una alerta marítima en el sector de la laguna de Evans, en Gracias a Dios, se reportó el trazo de una embarcación con una fuerte cantidad de estupefacientes, lo que generó que el equipo de las Fuerzas Armadas hondureñas dieran persecución en un helicóptero a la lancha de 3 motores que iba huyendo del lugar, y quienes respondieron disparando a los uniformados en múltiples ocasiones y viceversa. Pero los que iban a bordo no hicieron caso a los cuerpos de seguridad. Ellos atracaron en el sector de la laguna de Evans, pero al momento que se iba a asegurar esta embarcación, una célula ligada a la narcoactividad que opera en este sector inmediatamente empezó a abrir fuego contra los uniformados. Se reportó lo que es apoyo a través de operaciones aéreas de un helicóptero de nuestra Fuerza Aérea. De esta manera, el portavoz aseguró que los miembros delictivos ligados al narcotráfico huyeron y 7 de los lugareños que estaban en las cercanías de la embarcación resultaron heridos, quienes se encargarían de trasladar los barriles con supuesta droga. Por lo anterior, las mismas autoridades llevaron a los lesionados en el helicóptero al Hospital Puerto Lempira para brindarles atención médica. De los cuales se les brindó asistencia médica, se trasladaron vía aérea
al sector de Puerto Lempira. Cuello aseguró que la modalidad de transportar la droga en lancha es habitual en la zona del departamento de Gracias a Dios. Es colindante con el mar Atlántico, también con el departamento de Colón, y aquí es donde se ha venido reforzando más operaciones de prevención y contención para frenar lo que es la droga. Cabe destacar que la embarcación fue asegurada para realizar una inspección en los barriles y fusilaje de la lancha. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Pero ¿cuál es la posición de miembros de las organizaciones misquitas del país? Para ellos, ¿qué pasó? Varios heridos, algunos de ellos muy graves, se dieron cuando un helicóptero militar disparó a criminales y habitantes de la laguna de Evans en el departamento de Gracias a Dios, según denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos de la zona. En el percance resultó afectado un docente y el propio presidente del Consejo de Pueblos Indígenas, Modesto Morales. En Bávara, el lío está en que ahí donde subió habían personas trabajando con eso de la medusa. ¿Entiendes? Como están pescando medusa, están agarrando medusa, estaban y trabajan como 1000 personas. Entonces, pensaron que ellos iban a atacar ahí. Esta situación será elevada a las organizaciones indígenas internacionales debido a que esta es una práctica reiterativa que no debe volver a ocurrir, como se presentó en 2011 cuando funcionarios de la DEA dispararon a una embarcación civil que se dirigía a Aguas, en el que murieron 7 personas, entre ellas una mujer embarazada. Claro que sí, lo que sucedió en Aguas, que la DEA atacó una embarcación civil donde hubo varios muertos y hasta el sol de hoy no pasa nada. O sea, cada intervención que hacen para detener narcotraficantes son los civiles que mueren, gente que no tiene nada que ver. Hicieron un llamado a los cuerpos armados para proceder como lo establecen los protocolos internacionales, porque de lo contrario, la situación se irá de las manos. De parte del helicóptero hubo rafagueo a discreción dentro de la comunidad, que eso no es legal porque había mucha gente donde hasta el momento hay 10 personas baleadas, heridas, a 2 personas que le dieron en el pecho, excepto a un docente. Las organizaciones coincidieron en que en la zona ya se conoce quiénes son los que se dedican al narcotráfico y no tomar acciones en contra de la población que nada tiene que ver con esas nocivas actividades. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, difícil esa situación. Wilfredo Alvarado. Bien, entonces voy con Ivette porque todavía no. ¿Qué piensa Ivette de eso? Licenciado, es peligroso. O sea, imagínense las personas que, bueno, son estas dos versiones que se están manejando en este sector de la Mosquitia, pero totalmente, si las personas estaban laborando, que como lo decían autoridades de ese sector, que estaban recogiendo medusa, pescando medusa en ese momento, pues a ver las investigaciones a qué nos llevan, ¿verdad? Porque sí, se necesita saber, hubo un recuerdo que esto ya había acontecido unos años atrás, que es precisamente la noticia que nuestro compañero Wilfredo Alvarado nos tiene, se recordaron, se revivieron esos años de ese momento de angustia que nuestro compañero Wilfredo Alvarado nos va a contar en unos instantes. Pero continuamos con la información. Kelly Olivera también nos tiene algo relacionado, y es que preocupa el hecho de que Estados Unidos designe a Honduras como país productor de drogas por las consecuencias que provoca esta actividad en la población hondureña. Veamos. En las últimas horas, Estados Unidos designó a Honduras como país de tránsito y productor de drogas, enfatizando su preocupación en que, aparte de la ola de violencia, se desencadene una emergencia en salud pública por el alto consumo de sustancias alucinógenas entre la población hondureña, lo que debe encender las alarmas entre la ciudadanía y autoridades gubernamentales. Lo que sí hemos podido observar es de que mucha droga está quedándose en el país por concepto de pago. Eso significa que el narcomenudeo está dándole una salida muy amplia a lo que es el proceso de distribución y el narcomenudeo.
Creo que el país está en una encrucijada enorme, donde tiene que haber un enorme esfuerzo y voluntad política de los que gobiernan el país, de sus organismos de defensa y seguridad. Para la directora del Observatorio de la Violencia de la UNAM, Donia Ayestas, este flagelo, a pesar de los esfuerzos que se han realizado para la erradicación de pistas clandestinas y cultivos, afecta de manera directa a la juventud hondureña, generando adicción y muerte. Y obviamente la droga es un flagelo que afecta la imagen del país, pero también a la familia, precisamente porque involucra a los jóvenes en la droga y en el microtráfico. En cuanto al incremento del consumo y las políticas de prevención, autoridades del IADFA aseguran que trabajan para contener el problema. Mucho pago se da, no en efectivo, sino con la droga directamente, y eso hace que las personas que quedan con esta droga intenten venderla e inducir a personas para su consumo. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y malestar genera en la detención violenta del periodista Brian Hernández, quien fue requerido por la policía presuntamente por cometer una infracción de tránsito. Veamos. Esposado como un criminal y lanzado a la paila de una patrulla, varios elementos de la policía de tránsito detuvieron al joven periodista Brian Hernández, hijo del comunicador Francisco Hernández Humansor. El hecho ocurrió en el centro de la capital al momento en que el comunicador hacía su faena de trabajo. Dice Brian que el problema inicia porque él ve unos policías ahí en el centro y va a pedirles que le ayuden porque un carro que va delante de él estuvo a punto de golpearlo. Y en lugar de atenderlo le dijeron, oríllate ahí y dame la licencia. Brian fue llevado a la posta del Core 7 y horas después fue trasladado en otra patrulla a la celda de la posta del Manchén, hasta donde llegaron familiares, colegas, amigos y defensores de derechos humanos, quienes exigieron la libertad inmediata. La policía lo que manifiesta es de que él está por la falta y respeto a la autoridad. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad no se han referido a la detención del comunicador. Sin embargo, en las oficinas de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales ya se nombró una comisión especial para investigar a los policías que cometieron dichos actos. En este momento pues ya hemos aperturado de oficio esa investigación para que con el tiempo y con base a las investigaciones, la efectividad y la legalidad podamos saber si existe responsabilidad o no de los miembros que se ven involucrados en ese video. Tras verificar los hechos, varias organizaciones de derechos humanos lograron constatar los exabruptos que cometieron los agentes policiales contra el periodista. La detención que ha sido objeto Brian, la forma como lo detuvieron, mucha violencia en la detención y además no le habían permitido una llamada para sus familiares y eso está contemplado en la ley. El Colegio de Periodistas lamentó este incidente a través de su cuenta de Twitter, al igual que la Secretaría de Derechos Humanos y expertos forenses en el país. Al igual que Brian, en las últimas horas otro profesional del derecho fue agredido por este agente policial. No tiene que faltarme el respeto. No tiene que... ¡Ay, te grabé, papá! Te grabé. La denuncia contra este agente también ya está en poder de la Didapol. René Amaya, 11 Noticias. Y es momento de presentarles nuestro panorama nacional. Panorama Nacional es presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Los accidentes de tránsito se han convertido en una pandemia para el territorio nacional que deja hasta 4 personas fallecidas a diario. Panorama Nacional fue presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. La principal prioridad de la Unión Europea ahora mismo es acelerar la vacunación en los países de bajos ingresos de todo el mundo, para lo que se comprometió a donar 200 millones de vacunas adicionales para África
declaró la presidenta de la Comisión Europea. Durante su discurso sobre el estado de la Unión Europea, Ursula von der Leyen señaló que la nueva aportación se entregará en su totalidad a mediados del próximo año y se suma a los 250 millones de dosis ya prometidas. Aunque muchas naciones ricas están contemplando ya administrar una tercera dosis de refuerzo a grandes sectores de su población, casi todos los residentes en los países más pobres del mundo siguen esperando poder completar la pauta, lo que deja al descubierto una profunda sensación de desigualdad. Nuestra prioridad principal y más urgente es acelerar la vacunación global, dijo a los eurodiputados en una cámara casi vacía por las restricciones para luchar contra el coronavirus. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Siempre temas de salud, pero en el campo local, pongan atención, especialmente los padres de familia. Hay una alarma por el dengue grave en el hospital escuela. Se reporta que ha fallecido una niña y varios menores están afectados. El jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Materno Infantil en la capital informó este jueves que en las últimas horas una menor de 10 años murió por dengue. Además dio a conocer que 17 niños más se encuentran internos en ese centro de asistencia médica, siendo una verdadera alarma por esta enfermedad. Una niña de 10 años de aquí de la capital, y esto es lamentable porque en el 2021 ya no debe morir ningún niño por esta enfermedad que es controlable, que nosotros en nuestra casa podemos evitarlo. Un llamado a toda la población para que implementen las medidas para el control de dengue. Si el dengue está generando crisis, el cuidado debe de ser mayor, tomando en cuenta que también podría darse un repunte de COVID-19 y combinadas estas enfermedades será un factor seguramente letal, advierten galenos. Ninguna persona está exenta que no le dé las dos, claro, obviamente eso sería una desgracia, un desastre, pero así como va el comportamiento, así como va la replicación del zancudo, que se está reproduciendo pues con los ambientes que son adecuados para su reproducción y el COVID, vamos a tener y no estamos exentos de tener COVID y dengue. Desde la región metropolitana de la salud manifiestan que en las últimas semanas han observado un acelerado incremento en el número de casos de dengue en la capital, por lo que el llamado es a la ciudadanía a tomar medidas de higiene. El dengue es una enfermedad que no podemos erradicarla, pero sí podemos controlarla, y eso es debido a ustedes, los medios de comunicación, que nos han apoyado en el mensaje de la autodestrucción interna del criadero. Algo estamos haciendo en la vivienda, el lavado de las pilas con agüita jabón, la untadita. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, el COVID sigue matando hondureños. Vamos a la zona norte, repito, el COVID sigue matando hondureños. Shirley, cuéntenos. Una pesadilla atraviesan las autoridades de salud en la ciudad industrial por el incremento exorbitante de muertes por COVID-19. Solo en las últimas horas los hospitales públicos reportan 10 fallecimientos. A esta cifra se suma la muerte de 2 personas en los triajes, donde una de las víctimas había recibido tratamiento natural al inicio de sus síntomas. Luego, al complicarse, buscó ayuda médica de manera tardía, perdiendo la vida. De 45 años, masculino, que inició con síntomas hace 3 semanas. Hace una semana él había estado con dificultad respiratoria y estaba siendo tratado en una clínica naturista. En otro centro de triaje, en el Colegio de Ingenieros, falleció un señor de 72 años. La Asociación de Funerarias reveló que en tan solo 14 días del mes de septiembre registran 770 muertes por el temible virus, entre las cuales contabilizan 12 defunciones de mujeres embarazadas y 14 de niños. 770 fallecidos al día 14 de septiembre. Es preocupante. La parte que a nosotros nos tiene muy alarmados es que dentro de ellos ya van más de 12 embarazadas. Por su parte, el gremio médico señala que les causa temor la falta de intervención por parte del gobierno en un momento tan crítico y álgido de la enfermedad. Un silencio casi absoluto del gobierno, extraño, no hay medidas, las personas andan en las calles como que sin nada. Si usted habla con las personas, creen que no está pasando nada, cuando en realidad los hospitales están completamente abarrotados y todavía no hemos alcanzado un pico. Vacunarse y cumplir las normas sanitarias son las únicas alternativas para escapar de la muerte, reiteran los galenos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez.
Y escuchen bien, un gran porcentaje de la población solo se aplica la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El viceministro de Salud, Freddy Guillén, dijo este día que se encuentran con el gran reto de que un buen porcentaje de la población hondureña no acude a los centros de vacunación a recibir una segunda dosis. Como ejemplo, en el primer vacunatón en el Distrito Central, unas 8,000 personas solo recibieron la primera vacuna sin completar el esquema. A nivel internacional, las segundas dosis son un reto. Definitivamente las personas están llegando por una dosis y está costando que lleguen por el segunda dosis. Y esto es clave, completar los esquemas de vacunación. No podemos nosotros dar una respuesta positiva si solo tenemos una dosis. Las enfermeras y enfermeros son testigos del poder que tiene la vacuna. Ya llevan más de 140 días sin que un miembro de este personal pierda la vida a causa del COVID-19. A pesar de que están contaminando alrededor de 800 trabajadores al mes del sistema sanitario público, nosotros siempre hemos tenido una rebaja de contagios de enfermeras auxiliares y hoy cumplimos 146 días que no muere una enfermera auxiliar vacunada contra el COVID-19. Ya se ha demostrado que una sola dosis de la vacuna no protege nada. Muchas muertes se han dado en estas circunstancias, por lo que expertos afirman que de la única forma en la que se puede combatir la pandemia es que la población sea inoculada con las 2 dosis de la vacuna. Como la cantidad de vacunados, ¿verdad?, no llega todavía con las 2 dosis a un 30, 40%, entonces bueno, estamos viendo entonces que hay muchos susceptibles y por esa razón la transmisión continúa. Asimismo, la preocupación en las mujeres embarazadas es persistente, ya que avanza el tiempo y son pocas las que deciden aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y en aparatoso accidente, joven pierde la vida en la carretera que conduce al norte del país. Un fuerte accidente de tránsito registrado a la altura del río El Hombre sobre la carretera que conduce hacia el norte del país dejó como saldo una persona muerta. El impacto fue tan fuerte que el turismo en el que se transportaba la víctima quedó debajo de un camión que se encontraba estacionado sobre una vía de mucha frecuencia. Sí, realmente sí. Es lo que han determinado por el paramédico que vino. Dijo que sí, que la persona ya había fallecido. Sí, realmente es triste y hacemos un llamado de conciencia a todas las personas que viajan por esta carretera, sea 5, que siempre hay que manejar con precaución y más en aras de esas horas de la mañana. Solo durante la mañana de este jueves en la capital del país se registraron 4 accidentes, mismos que en su mayoría son provocados por imprudencia de los conductores, de acuerdo a las autoridades de tránsito. Y respeto a las normas de circulación por ciertos conductores que exceden los límites de velocidad, otros que conducen bajo efectos del alcohol y otros que no respetan la normativa de tránsito vigente, por eso es este tipo de accidentes. El 93% de los accidentes de tránsito se da por la imprudencia del humano. El fallecido fue identificado como Israel Alberto Cuello y su cuerpo fue trasladado a la Dirección de Medicina Forense. Mientras tanto, las autoridades realizan las investigaciones sobre el motivo por el cual el camión estaba estacionado casi en medio de la carretera y sin ninguna señalización. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Los accidentes de tránsito se han convertido en otra pandemia para el territorio nacional que, escuchen bien, deja hasta 4 personas fallecidas a diario. Como si no fuera suficiente con las muertes por la pandemia de COVID, los decesos por accidentes viales llevan años de seguir siendo otra pandemia que azota al país. En lo que va del año, al menos 1.018 personas han perdido la vida, ocasionando además 2.128 lesionados de un total de 7.101 incidencias, las que el 80% de los afectados son hombres, mientras el 13% mujeres. Esto llama la preocupación a las organizaciones familiares de víctimas por esta causa. Fue denominada pandemia hace 10 años, cuando se declaró el primer decenio de acción para la seguridad vial, se declaró una pandemia. El año pasado, el 30 de agosto, se declaró el segundo decenio de acción para la seguridad vial. Según las estadísticas, Cortés y Francisco Morazán son los que reportan mayor cantidad de estos eventos, así se evidencia en la Dirección de Ciencias Forenses del Ministerio Público como la segunda causa de muertes violentas, con unas 250 víctimas en lo que va del año y que en algunos fines de semana hasta 15 eventos se dan de este tipo, mientras de 40 y 60 autopsias se realizan cada semana.
Así es, las muertes producto de accidentes de tránsito ocupan la segunda causa de muerte en nuestro país. Semanalmente el equipo de levantamiento realiza estos levantamientos cadavéricos de 10 a 15 en diferentes partes de la capital. Hay una serie de condicionantes para estas tristes cifras, entre ellas la ingesta del alcohol, pero lo más prevalente son una serie de distractores, entre ellos el uso de aparatos celulares, según las máximas autoridades de vialidad y transporte. Los accidentes ocurren en fracciones de segundo, entonces el distraerse mientras conduce, el ver el teléfono celular, el encender un cigarrillo para poder, el intentar recoger algo que se cayó dentro de su vehículo. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. El Salvador vivió este miércoles el bicentenario de la independencia de Centroamérica con protestas en sus calles. 2 años después de su llegada al poder, miles de personas salieron a las calles de San Salvador para gritar basta ya contra un presidente, Nayib Bukele, al que las encuestas siguen colocando en lo más alto, pero que enfrentó en las últimas horas su acto de repudio más potente. Entre 5.000 y 8.000 personas protagonizaron la manifestación más multitudinaria desde su llegada al poder en el 2019. La marcha unió sectores tan diversos como estudiantes, feministas, grupos pro vida, sindicalistas y simpatizantes del FLMN y Arena, los 2 partidos tradicionales barridos del mapa por Bukele en las elecciones. El malestar es provocado por los cambios que ha realizado el mandatario, quien reemplazó la Sala Constitucional por magistrados afines, destituyó a los jueces con más de 60 años, cesó al fiscal general, impulsa una reforma constitucional que permita su reelección, se descubrió su pacto con las violentas pandillas, impulsó una nueva moneda y anunció su intención de duplicar el tamaño del ejército, esto en 4 meses. Desde que el Bitcoin entró en vigor como moneda de cambio legal en El Salvador, la población ha mostrado su descontento hacia el gobierno del mandatario Nayib Bukele. Esta decisión, junto al autoritarismo mostrado por el mandatario, causaron las primeras manifestaciones masivas y de carácter pacífico contra el presidente, quien ha sido calificado como el presidente que sigue el mismo libreto que Chávez, pero en un tiempo récord, denunció José Manuel Vivanco, director de la organización Human Rights Watch. Para 11 Noticias, Judith Beiro. Anoche, ya tarde, me puse a leer unos artículos que Diario El País de España escribe sobre Nayib Bukele, sobre el problema del presidente Fernández con Cristina Kirchner en la Argentina, luego de la humillación que recibieron en las elecciones, y también de las acciones que toma en Managua antes de las elecciones el presidente Daniel Ortega, y las acciones del presidente del Perú, que lo están acusando de querer apoyar a gente que era seguidora de Abimael Guzmán, el terrorista que murió hace poco, a los 86, 88 años, fundador de Sendero Luminoso, que acabó con cientos de vidas en el Perú. Pero en El Salvador, un reporte del País de España señalaba que Bukele acusaba que esta protesta la organizaron los extranjeros, países extranjeros. No dijo directamente Estados Unidos, pero dio a entender, y dijo también Bukele, que el que no le pareciera cómo se gobernaba El Salvador, que fuera. Así están las cosas en El Salvador. Bien, vamos a Honduras entonces. Según los analistas nacionales, este tema de una posible reelección presidencial en El Salvador de parte de Nayib Bukele traerá repercusiones también en Honduras. En El Salvador ya comenzaron las protestas de un sector de la población por una posible reelección del presidente Nayib Bukele. Esto traerá graves consecuencias para el país y la misma región centroamericana, según analizan expertos nacionales. Bukele ha sido, por el contrario, un hombre irrespetuoso con nosotros, con lo que estaba demostrando
el material del que está hecho. En la protesta, los salvadoreños acusan a Bukele de beneficiar a uno de sus hermanos con la puesta en marcha del Bitcoin, la moneda virtual de la cual el vecino país es la primera del mundo en declarar de curso legal, además de pretender destruir los partidos de la oposición existente, lo que atentaría contra la democracia salvadoreña. Definitivamente la democracia en la región está seriamente afectada, está en peligro. Esta ola de protesta que se comienza a desatar en El Salvador podría traer sus repercusiones con los países del área, porque en cualquier momento se podría ver paralizadas las exportaciones hacia el hermano país. Asimismo, en la realidad social el impacto también será severo, dicen otros expertos. Que todo este tema de la reelección está generando nuevas inestabilidades sociopolíticas. Como muy bien lo dijo ya la OEA, este no es un tema de derechos humanos, la reelección, sino que estamos más bien, como de acuerdo a diversos analistas políticos, más bien a unos nuevos tipos de dictaduras. René Amaya, 11 Noticias. Bien, la paralela del Partido Salvador de Honduras amenaza que en las próximas horas se acusarán por el delito, oigan bien, de abuso de autoridad ante la Fiscalía al candidato presidencial Salvador Narrala. Andan bien. Kimberly, cuéntenos. Continúa grave cisma en el recién creado Partido Salvador de Honduras. La directiva paralela insiste que las planillas presentadas por Salvador Narrala son espurias, porque ha dejado por fuera de las mismas a fundadores de esta organización política. Si no retrocede en su accionar, deberá atenerse a las consecuencias, sentencian. Nosotros le advertimos el 14 de mayo, iba a cometer delitos, como los que ya mencioné, de falsificación de documentos públicos y además de desobediencia. Las alianzas deben ser consensuadas, pero con las máximas autoridades de nuestro partido. Este ex asesor del Partido Anticorrupción afirma que Narrala está ebrio de ego y de poder, no tiene organización, estructura y el partido puede desaparecer, es un caos, señala. La inestabilidad que tiene emocionalmente a veces lo hace cometer errores. Lo hizo cometer errores en el Partido Anticorrupción, lo está haciendo cometer errores también en el Partido Salvador de Honduras. Borracho de poder, exagerado, yo creo que en este sentido Salvador de Honduras se va a la quiebra otra vez. Por su parte, los narralistas señalan que Osorto y compañía son unos infiltrados. Los políticos tradicionales quieren seguir en el poder porque quieren continuar con la corrupción, con la incapacidad y con el narcotráfico. Y saben que cuando el Partido Salvador Honduras llega al poder, se acaba la corrupción, se acaba la incapacidad y se acaban los nexos con el narcotráfico. Claro que el Partido Salvador de Honduras, su máximo líder de derecho y de hecho, es el ingeniero Salvador Narrala. La extinción de la segunda casa política de Narrala y de sus seguidores está a la vuelta de la esquina, concluyen sus detractores. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Vamos ahora con mi compañera Shirley Martínez al norte de Honduras. Shirley nos cuenta cuál es la estrategia del Partido Salvador de Honduras, según su candidato Salvador Narrala, para ganar las elecciones y cómo defender el voto el día que los hondureños van a decidir por quién va a ser el presidente o la presidenta de Honduras. El candidato presidencial Salvador Narrala, en su visita al Valle de Sula, socializó que en las elecciones generales desplazará un ejército de personas en las mesas electorales, quienes contarán con tecnología de avanzada para garantizar la democracia y que no transcurra un fraude. Armando un ejército de 5 personas por mesa en todo el país para que esperen el acta, para que esperen el escrutinio cuando cantan los votos y cuando canten los votos ver si corresponde a lo que la gente votó y tomarle foto y subirla a una app, una aplicación que nos costó 1 millón de lempiras, que ya la tenemos lista y con la cual nosotros vamos a tener el resultado del acta para presidente, del acta para diputado y del acta para alcaldes. Narrala también arremetió contra el actual mandatario de Honduras, refiriendo que planea reemplazar al presidente del Partido Nacional, Nasrias Fura, obligándolo a renunciar a su candidatura. Quiera nuevamente ser presidente porque el candidato del partido de gobierno se llama Juan Orlando Hernández y tiene puesto ahí como títere hasta que le obliga a declararse enfermo a Nasrias Fura. Culminó su discurso afirmando que sigue siendo Cortés el departamento más importante para ganar una elección, por lo que sus esfuerzos están enfocados en el proselitismo en esta zona. Para 11 Noticias, Shirley Martínez.
Bien, eso es lo que ha dicho Salvador Nasralla. Continuamos y el Consejo Nacional Electoral sigue imposibilitado de elaborar la elaboración del censo por la apatía del Registro Nacional de las Personas en trasladarle la base de datos. Autoridades del Consejo Nacional Electoral aducen que el Registro Nacional de las Personas ha cumplido parcialmente con la entrega de la base de datos para la elaboración de los listados definitivos del Censo Nacional Electoral, por lo que urgen a dicha institución la entrega inmediata de ese componente. Nosotros tenemos que proceder ya a la incorporación de esas actualizaciones previa evaluación y estimo que para el 1 de octubre, como está establecido en el calendario electoral, en el cronograma, ya vamos a tener nosotros el Censo Nacional Electoral definitivo. Por su parte, los representantes del RNP alegan que esta entrega se está coordinando con mucha cautela con el ente electoral, porque la base de datos es una información clasificada, ya que tiene datos confidenciales de cada uno de los hondureños. Estamos en este momento preparando la base de datos para enviarla al Consejo Nacional Electoral. Esta base de datos es la actualización de la que se envió para las elecciones primarias. Y el proceso de preparación se está haciendo en coordinación con los equipos técnicos de las dos instituciones. Y de esa manera también se está trastocando el cronograma electoral porque no se ha enviado hasta el momento el Censo Nacional Electoral. El próximo lunes el CNE debe de tener en su poder la base de datos registral de la población para proceder a la impresión digitalizada del padrón electoral. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y diversos sectores insisten que los partidos políticos deben de respetar la voluntad popular, esto para evitar dudas y cuestionamientos en las elecciones generales. Diversos sectores alertan que mientras no existe un compromiso de jugar limpio y respetar la voluntad soberana por parte de los 14 partidos políticos que se someterán al escrutinio público este 28 de noviembre, Honduras seguirá teniendo las elecciones más cuestionadas de la historia. La transparencia de las elecciones no depende del Consejo Nacional Electoral, depende de los partidos políticos, porque ellos son los responsables del escrutinio. Ellos son los responsables para contar los votos y decidir quién es el triunfador en cada mesa electoral, porque estas mesas están integradas con representantes de los partidos, todos ellos activistas, que van a ir a pelear el voto de su partido y el de los candidatos que los colocaron ahí. Desde sociedad civil expresan que la desconfianza entre un político y otro radica en que la mayoría han sido maestros del fraude, poniendo en vilo la democracia del país. ¿Quiénes cuentan votos? Los partidos políticos. ¿Quiénes llenan el acta? Los partidos políticos. Ellos conocen las mañas y saben las mañas a las cuales pueden ser víctimas. Pese a que se ha mejorado en gran parte el fortalecimiento de la institucionalidad y de sus leyes, esto será un cuento de nunca acabar porque estamos en una cultura de la desconfianza, opina este experto. Hasta que el que quedó en último lugar de los 18, de los 14 candidatos, va a decir que él perdió porque el del primer lugar le robó. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y alcaldes que pidieron vacunas a El Salvador aseguran que son perseguidos políticamente por el gobierno, versión que es desmentida por las autoridades. 7 de los 13 alcaldes que solicitaron donaciones de vacunas contra el COVID-19 a la República de El Salvador denuncian que el gobierno los está persiguiendo políticamente, amenazándolos con inhabilitarlos de sus aspiraciones proselitistas por 10 años, por lo que visitaron la capital en busca de apoyo y respaldo. Realmente no hay argumentos, nosotros no le vemos ni pies ni cabeza que se pueda dar una inhabilitación en ese sentido, pero si aquí sacaron un presidente que tenía todas las medidas y lo llevaron y lo quitaron, no digamos alcaldes, pues así como nosotros. Por su parte, el ministro de Gobernación y Justicia del actual régimen de gobierno, Leonel Ayala, aseguró que la denuncia de los ediles es falsa y tendenciosa, porque en Honduras la ciudadanía es libre de hacer y decir cualquier cosa, sin miedo a represalias de la administración pública. Y a nadie se le ha perseguido por ninguna causa, a nadie.
Aquí cualquier persona se le ocurre desprestigiar al ciudadano presidente de la República y hay tolerancia. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, quien igual que las autoridades del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, escucharon las quejas de los 7 municipios, dicen que la situación debe investigarse a fondo. Son 7 alcaldes. Inhabilitarlos no miramos por dónde, porque las inhabilitaciones vienen de que se le señale por algún delito penal y que eso conlleve que se le suspendan sus derechos. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y el candidato a la presidencia por el partido Nueva Ruta, Esdras Amado López, ha manifestado en las últimas horas que no está de acuerdo en firmar un pacto político por la paz, por las siguientes razones. Pueblo hondureño, mi partido no está de acuerdo con ningún pacto por la paz entre políticos y más aún si pretenden que lo firmemos con los delincuentes, narcotraficantes, lavadores de activos y saqueadores del erario público que cercenaron nuestros derechos políticos y democráticos constitucionales. Los pactos tienen como plataforma la igualdad de condiciones. Un pacto por la paz entre políticos violenta el derecho humano a la libertad de expresión, que nos permite decirles las verdades en su cara a los políticos delincuentes. Este pacto por la paz entre políticos fomenta la impunidad y busca callar sus actos para que el pueblo no los conozca. El pueblo exige hoy por hoy que debatamos los temas más profundos como la corrupción, la impunidad y el narcotráfico vinculado a los políticos. Ese tal pacto no quiere que hablemos de eso. No estamos de acuerdo. Bien, continuamos. Para no perder la costumbre, el registro sigue siendo noticia y mala. Ahora vamos a ir al registro de San Pedro Sula. Están acusando a unos funcionarios del registro de falsificar documentos para menores de edad. La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate contra la Corrupción Pública de San Pedro Sula emprende una serie de diligencias investigativas por denuncias interpuestas contra el Registro Nacional de las Personas por supuestas falsificaciones de documentos en menores de edad. Las personas en San Pedro Sula están inscribiendo de manera irregular en menores de edad, unos con años mayores a los que se debe establecer, otros con años menores a los que se debe también establecer. En ese sentido, ya se han tomado declaraciones al personal del registro de las personas, se han decomisado documentos, en espera que los fiscales que llevan el caso puedan identificar quienes supuestamente están confabulados con este tipo de situaciones. Las averiguaciones revelan que las personas interesadas en inscribir a sus hijos se presentaban a las oficinas de esta institución estatal y confabuladas con el personal, falseaban los datos de inscripción. Detrás de eso hay dinero de por medio. Esperamos entonces que los fiscales logren identificar a estas personas del registro El equipo fiscal asignado a las investigaciones también ejecuta el decomiso de documentos y la toma de declaraciones a personal de la municipalidad de Jocón en el departamento de Lloro, de San Manuel en Cortés y la de Concepción Norte, China y Protección en Santa Bárbara, por denuncias interpuestas por presuntos actos irregulares. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, vamos a otra mala noticia. De verdad que los materiales de construcción que vienen del exterior, que son importados, se han encarecido y esto está disparando el costo de las viviendas en el país. Por cierto, para una pareja joven tener una casa, una frase de Fernando que me dijo: la generación de nosotros somos la generación sin tierra. Así está de difícil la cosa. Víctor Valladares, ¿qué pasa en el sector vivienda? En cerca de un 15% se ha elevado el costo de la construcción de una vivienda, impulsado por el elevado precio de los materiales importados, de acuerdo a las cifras de representantes de la Cámara de la Construcción. Siempre hay acceso al producto, pero los precios son bastante más arriba, sumado a esto también lo que es el flete marítimo. Ha venido pues a subir de una manera estrepitosa todos los precios, provocando
una alteración dentro de lo que es los costos, una subida. Para el caso, una vivienda con un costo de $500,000 de lempiras ya registra alzas en su costo entre los 50 y los 100,000 lempiras, y una vivienda cuyo costo actual estimado es de 1,000,000 de lempiras ha incrementado entre los 100,000 y los 200,000 lempiras. Han sido muy pocos los que durante este tiempo se han desarrollado. Los desarrolladores de proyectos de vivienda, no hay vivienda social, los costos son muy elevados, la población no tiene acceso. Se estima que el déficit habitacional en Honduras ya supera el 1,000,000 de unidades solo en el área urbana. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y el presidente Hernández conmemora por 8º año consecutivo el Día del Maestro. En el marco de la celebración del Día del Maestro hondureño, el presidente de la República galardonó a 19 profesores del país destacados por su trabajo y servicio a la niñez hondureña. El mandatario aseguró que solo a través del fortalecimiento de la educación Honduras saldrá adelante a pesar de las vicisitudes actuales. Ese debate está ya en el mundo y Honduras no puede ser un ausente. Con el ministro Arnaldo Bueso ya hicimos una visita a una empresa muy importante de España que maneja los satélites para poder tener conectividad de primera en las regiones más alejadas. Maestros galardonados aseguran que este premio es gracias al esfuerzo, dedicación y amor a su profesión y la niñez de Honduras. Es un honor para mí recibir este galardón. Inmerecido, por cierto, pero para Dios sea la honra y la gloria por 30 años de servicio en la educación de nuestro país. Por su parte, autoridades de educación agradecen la labor de los docentes, quienes a pesar de la pandemia ya están retornando de manera paulatina a los centros educativos. Hoy, gracias a Dios, con un proceso de vacunación fuerte y sistemático que tenemos la oportunidad de poder ir abriendo poco a poco los centros educativos, y eso no tiene precio. Desde el 2014 hasta la fecha, el presidente Hernández ha premiado a 152 maestros con la orden Dionisio de Herrera. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Continuamos con las informaciones, nos trasladamos al norte del país. 13 muertes violentas en diferentes hechos se registran en Choloma, Cortés. Iris Urbina nos amplía totalmente en vivo. Adelante, Iris. Gracias, y de inmediato detallamos precisamente sobre estos 3 hechos violentos que se han reportado aquí en el municipio de Choloma en diferentes puntos, entre ellos una joven de aproximadamente 20 años de edad quien fue asesinada en el desvío de la aldea La Danta, esto en el sector bajo del municipio de Choloma. La joven regresaba de comprar pañales, leches para bebé cuando fue atacado precisamente en la zona de las cañeras de este sector. Hasta este momento la fémina no ha sido identificada e ingresó a la morgue como desconocida. A esta hora de la noche no ha llegado ningún familiar para poder reclamar el cadáver. También siempre aquí en el municipio de Choloma, en el sector López Arellano, en el pasaje conocido como La Platanera, se registró una balacera donde resultó muerto un joven y una mujer resultó herida. Según la información que han brindado las autoridades policiales, en el lugar se encontraban 3 jóvenes y el ataque iba dirigido precisamente a uno de estos, quien fue el que falleció. La fémina que resultó herida es vendedora de tamales y se encontraba cerca del lugar y recibió un balazo en la pierna. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Siempre en el municipio de Choloma, en el barrio La Primavera, se encontró el cuerpo de un hombre. A esta hora de la noche se trata, según lo que han manifestado familiares, de un lavador de carros y que fue raptado el lunes aquí en San Pedro Sula. Detalles sobre estos últimos hechos que se han reportado en el municipio de Choloma. Retorno con ustedes. Bien, muchas gracias a la periodista Iris Urbina que nos informa desde el norte del país. Y escuchen bien, del norte nos trasladamos al sur de Honduras con Cristina Acosta.
2 sujetos son arrestados por tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de armas, esto en Choluteca. Veamos. La Policía Nacional en las últimas horas en la ciudad de Choluteca dio detención a 2 ciudadanos supuestamente asociados a la banda de los Gorilas, una estructura criminal dedicada a los asaltos y supuesto tráfico de drogas. Así lo da a conocer el portavoz policial Gerson Escalante. 2 personas que fueron detenidas de manera inmediata, esto en barrio San Jorge de este municipio de Choluteca, que en el momento de arrestar a estas 2 personas se les decomisó la cantidad de 31 bolsas plásticas transparentes conteniendo en cada una de ellas hierba seca, supuestamente marihuana. Una persona es del sexo masculino de 23 años de edad y la segunda persona también del sexo masculino, lo único que es menor infractor. A estas personas se les decomisó una arma de fuego, lo que es un aparato telefónico, lo que es una arma blanca tipo cuchillo y un vehículo tipo motocicleta, quien fue decomisado al momento de ser capturado. Según investigaciones, estas personas están vinculadas en diferentes hechos delictivos en los últimos días y son supuestamente miembros activos de un grupo delictivo que opera o realiza hechos delictivos en este municipio de Choluteca, la cual son conocidos como los Gorilas, y estas 2 personas fueron remitidas a la Fiscalía de turno por suponerlas responsables del delito de tráfico de drogas, asimismo porte ilegal de armas de fuego. La Policía Nacional en el sur del país continúa realizando trabajos en combate a la delincuencia. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Repetime esa buena noticia. El Motagua, esa vida no jugó hoy, Pac Gallo. Ganó el Motagua, pero Marlon nos va a contar todo lo de la Liga Nacional. Quiero felicitar a Salomón Nazar, entrenador del Victoria, gran arquero de la Universidad Nacional y miembro del equipo nacional de Honduras, que estuvo en la Copa del Mundo España 82, donde hemos tenido la mejor participación de las 3 Copas del Mundo a que hemos ido. Hay que mantener la esperanza. Hay que mantener la esperanza que vamos a ir al Mundial, porque es de las pocas cosas bonitas que tenemos los hondureños. Ojalá tengamos muchísimas más y que el futuro sea mejor para el país. Y ven. Así es, licenciado, nos despedimos, pero ya está aquí en estudios y queda con ustedes Marlon Mejía, el gallo de los deportes. Tengan una feliz noche.